Jesús es verdad, Jesús es camino, Jesús es camino. Ven, síguelo. Catequesis presenta Cristología para jóvenes. Catequesis con el Padre Papías Cruz. Ven, síguelo. Él es la vida. Ven, síguelo. Bien, para nuestros amigos que están ahí en línea con nosotros, pues ya estamos aquí de regreso en www.tjcatólico.com. Gracias, porque sé que muchos están en sintonía con nosotros, están siguiendo nuestras programaciones a través de la web. Y bueno, como saben, me he ausentado, casi no se notó. Bueno, yo sé que no era necesario, ¿verdad? Pero aquí estamos de nueva cuenta con su programa Cristología para jóvenes. Agradezco infinitamente a todos los chicos que, más bien al matrimonio que me ha estado supliendo en estos jueves que no he podido estar en este programa de Cristología para jóvenes. Gracias, Dana, Mario y Aline, gracias, porque sé que ahí están siempre disponibles para comunicar buenas noticias, para comunicar palabras alentadoras y sobre todo para hablar de ese hombre que dio todo sin límites, que entregó su propia vida por amor a nosotros, Jesús, el Hijo de Dios. Y es precisamente esta programación del cual nosotros hablamos todos los jueves a las 5 de la tarde. Recordarles a nuestros amigos, o atrévanse más bien a compartir esta página, así como de repente somos capaces de compartir infinidad de noticias que no siempre son buenas, sin embargo, somos buenos para comunicarlo. Bueno, pues ahora yo los invito, yo los reto a que compartan este link, www.tjcatólico.com, para aquellos que pues navegan sin rumbo en este mar de ideas, en este mar de programaciones, en este mar de informaciones que es la web. Bueno, pues atrévanse a compartir algo que realmente les puede dar algo para seguir nutriendo su fe, nutriendo su espíritu, nutriendo su vida como cristianos, como seres humanos, sobre todo porque programaciones como estas hay pocas que construyen, que transmiten valores, pero sobre todo que te invitan a conocer a Jesús, hombre, Hijo de Dios, que dio la vida por amor. No hay nada más interés que el amor. Así que hoy yo te invito de manera especial que tomes en serio estas programaciones que nosotros transmitimos a través de la web, y si alguien por ahí que anteriormente nos escuchaba a través de la radio, bueno, pues comunícale, y no sabe que seguimos en línea a través de la web, pues comuníquenla ahí en el Face. Pongan este link, pongan esta dirección www.tjcatólico.com, pónganlo para que los demás puedan saber que Koinonia Radio sigue al aire a través de la web. Es una muy buena forma como nosotros también estaremos apoyando, difundiendo la palabra de Dios, que es buena noticia, que alienta nuestra vida. Y bueno, sin ánimo de perder el tiempo, hagamos una brevísima oración encomendándonos a Dios por todos aquellos que muchas veces navegan en la web buscando cosas que terminan dejándolos completamente vacíos o teniendo una vida sin sentido. Pues que puedan encontrar links o direcciones en donde realmente puedan ellos encontrar palabras que les dé luz, que les dé transparencia a su propia vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te bendigo y te alabo. Tantos que navegan a través del internet sin siquiera saber
qué rumbo tomar. Hay un mundo de informaciones, hay mundos de noticias, mar de ideas, que no siempre es tomada con objetividad. Bendice a cuantos hacen uso de estos medios para formarse, para fortalecer sus valores. Bendice a cuantos reciben este mensaje. Bendice a cuantos son capaces de descubrirte en el hermano. Te pedimos, Padre bueno, que en esta tarde podamos verdaderamente comunicar tu nombre. Ayúdanos a descubrirte, Señor, en los más necesitados. Ayúdanos a fortalecer nuestra vida cristiana. Ayúdanos, oh Jesús, a descubrir tu gran amor, tu gran misericordia, para así poder amar a nuestros hermanos, para así poder perdonar a aquel que nos ha ofendido, para así poder perdonar a aquel que ha lastimado, herido nuestros sentimientos. Ayúdanos, Señor, a todos aquellos que hemos sido lastimados o hemos lastimado física, moral, espiritual y emocionalmente. Bendito seas y alabado seas, Señor. Poder y gloria, honor y gloria sean dadas con tu presencia en cada uno de nuestros corazones. Padre bueno, te pedimos por todos los que integran este medio de evangelización, poder mantenernos siempre en pie, comunicando tu palabra, comunicando la verdad. Vernos fortalecidos, porque nos encontramos con tu palabra. Padre Santo, en este día que celebramos a San Isidro Labrador, que celebramos también a todos los maestros, bendícelos, fortalécelos, ayúdalos a descubrir en ti al maestro de maestros, al verdadero maestro, que puedan tenerte a ti, Señor, como el motivo de sus enseñanzas, que puedan tenerte a ti como el lineamiento de su propia vida, que comunican a los demás. Bendice a todas las madres en este mes que celebramos a todas las mamás, de manera especial a las mamás mexicanas. Bendícelas, fortalécelas, dales el sustento necesario. Padre, te pedimos por todos y cada uno de los que nos reunimos domingo tras domingo en la Eucaristía, que tu presencia sane nuestra vida, nuestros corazones, que tu presencia, Señor, pueda fortalecer nuestro caminar. Bendito y alabado seas, Señor.
Jesús para los jóvenes? Él es camino, verdad y vida. Cristología para jóvenes. Una pausa y continuamos. Míralo clavado. Fue por ti, fue por mí. Amor crucificado. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Objetivo de Koinonia Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonia, lo que somos, lo que vivimos. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Moriplus cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moriplus cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Míralo clavado. Cristología para jóvenes está de regreso, compartiendo con el Padre Papías y sus jóvenes colaboradores. Míralo clavado. Fue por ti. Así es. Cristología para jóvenes está de regreso y bueno, en esta tarde vamos a hablar y vamos a platicar un poquito sobre aquel Jesús humano, divino. Generalmente al hablar de la humanidad y divinidad de Jesús terminamos por hacer una terrible separación que no nos permite acercarnos a la persona de Jesús. Muchas veces nuestra posición frente a estos dos aspectos, humano y divino, de la persona de Jesús, obedece a la experiencia y a la formación que hemos tenido desde nuestra infancia. Por lo tanto, para algunos Jesús es más divino que humano. Para otros, el Jesús en que creen es más humano que divino. Y para otros es humanidad y divinidad en una sola persona. Y bueno, por supuesto, se trata de ir esclareciendo un poquito estas dos dimensiones de Jesús. Pero siempre es bueno preguntarnos, y yo te preguntaría a ti que en este momento estás en línea, en sintonía con nosotros, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué rasgos humanos, qué rasgos divinos conoces de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? En algún pasaje del Evangelio, que en este momento no lo vamos a leer, pero Jesús mismo pregunta: ¿quién dicen ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Qué rasgos humanos y divinos conoces de él? Y también habría que ver también qué nos dice las Sagradas Escrituras de Jesús.
¿Qué nos dice? Recordemos aquel pasaje que en este momento no lo vamos a leer, pero si alguien está al pendiente ahí de esta programación, bueno, yo les invito a que busquen ahí en su Sagrada Escritura aquel pasaje en donde dice: yo voy al Padre, en San Juan, capítulo 14, versos del 1 al 16. ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras de Jesús? Yo voy al Padre, dice Jesús. San Juan, capítulo 14, versos 1 al 16. Y también las Sagradas Escrituras, recordemos aquel pasaje de Mateo, en su capítulo 11, versos del 25 al 30, donde dice: carguen con mi yugo. Carguen con mi yugo. Y podemos incluso encontrar muchos más pasajes en donde refiere directamente a Jesús, sobre todo cuando cuestionan su presencia. ¿No es este el hijo del carpintero? En Marcos capítulo 6, por ejemplo, versos del 1 al 6. Y sobre todo, estas lecturas o descubrir lo que dice la Sagrada Escritura de Jesús es para dar razón de nuestra fe, y debemos de reflexionar en torno a la presencia de Jesús como hombre, como humano, como divino. El hombre Jesús de Nazaret también es revelación de Dios. En los escritos del Nuevo Testamento se dice en distintos sitios y desde diversas tradiciones también que el hombre Jesús de Nazaret fue y sigue siendo para nosotros la revelación de Dios. Dicho de otra manera, Jesús es quien nos ha dado a conocer quién es Dios y cómo es Dios. Y esto es lo que se dice claramente, ante todo, en el Evangelio de Juan. A Dios nadie lo ha visto jamás. El único que lo ha visto es el Hijo único del Padre, el unigénito. Es quien nos lo ha dado a conocer. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 18. Al afirmar que a Dios nadie lo ha visto jamás, el Evangelio no se refiere simplemente, como es lógico, a que Dios no es un objeto visible para nuestros ojos. Eso ya lo sabe todo el mundo. Cuando el Evangelio dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, lo que quiere afirmar es que Dios no está a nuestro alcance y que por tanto no lo podemos conocer. Y cuando el mismo Evangelio asegura que ha sido el Hijo único del Padre quien nos lo ha dado a conocer, lo que está diciendo San Juan es que Jesús, el hombre Jesús, es quien nos ha enseñado el misterio profundo de Dios. En aquel hombre que fue Jesús, aprendemos todo lo que tenemos que saber sobre Dios. Y es claro que según el Evangelio, nosotros no tenemos otro camino ni otro medio para enterarnos de cómo es Dios. Al igual como podemos enterarnos de quién es Jesús, ahí están los Evangelios. Ahí están las Sagradas Escrituras. Y esto mismo queda más claro aún en unas palabras que el mismo Jesús le dijo al apóstol Felipe. Este hombre le pidió un día a Jesús: Señor, muéstranos al Padre. Y con eso tenemos bastante. Recordemos ahí en San Juan, capítulo 14, verso 8. Y en los escritos del Nuevo Testamento, el Padre es Dios. Por tanto, cuando Felipe le pide a Jesús que le muestre al Padre, en realidad lo que le pide es que le diga cómo es Dios. Ahora bien, la respuesta de Jesús es clara y determinante. ¿Tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? Lo que aquí llama la atención es que Felipe pregunta por el conocimiento de Dios, pero Jesús le responde refiriéndose al conocimiento de él mismo, de Jesús. Y es que el propio
Jesús añade enseguida algo que es el secreto de todo. Quien me ve a mí, ve al Padre. Hay que confrontarlo ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, en su verso 9. Quien me ve a mí, ve al Padre. Felipe hubiese dicho, bueno, no te estoy preguntando quién eres tú o cómo eres tú, estoy preguntándote del Padre. Pero Jesús le revierte la pregunta. Quien me ve a mí, ve al Padre. El hombre Jesús de Nazaret, entonces, es quien nos revela a Dios. Es decir, a Dios lo podemos conocer en Jesús, por medio de Jesús, en su persona y su vida. A Dios se le conoce no elevándose por encima de lo humano o huyendo de la humanidad, sino todo lo contrario. A Dios se le conoce y se le encuentra en lo humano y a través de lo humano. No sabemos si Dios pudo escoger otros caminos para darse a conocer a nosotros, pero el hecho es que escogió el camino, o si se prefiere, el medio de lo humano, Jesús. Dios se nos ha dado a conocer en la persona y en la vida de un hombre concreto y determinado, Jesús. En la persona y en la vida del hombre que fue Jesús de Nazaret. Ahora bien, esto quiere decir que Dios se nos ha revelado en la vida de un hombre que nació pobre, que vivió entre los pobres y gentes marginales de su tiempo, y que murió como un delincuente y entre malhechores como el más famoso de ellos. O sea, Dios no escogió a cualquier hombre para darse a conocer. Dios vio claramente que para darse a conocer tenía que ser a través de un pobre, de un hombre marginal, perseguido, mal visto y despreciado. Todo esto no pudo ser una casualidad, ni tampoco una circunstancia cualquiera. Ni siquiera se trata de que así Dios nos enseñaba a nosotros a ser pobres y despreciados, entre otras cosas. Porque ser pobres y despreciados es una desgracia y una humillación que Dios no puede querer para nadie. Sin duda, la explicación de todo esto tiene que estar en otra cosa, definitivamente. Y en el Evangelio de Juan hay unas palabras que nos dan la clave para entender perfectamente este asunto. Se trata de aquello que se dice en el prólogo de este Evangelio: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra logos es no solo la revelación de Dios, sino que es Dios mismo. Abramos las Sagradas Escrituras, abramos ahí la Biblia, y en Juan, precisamente en Juan, en su capítulo 1, la palabra logos. Por eso cuando el Evangelio afirma que la palabra se hizo carne, no se trata solamente de que Dios se dio a conocer en un hombre, sino de que Dios se hizo hombre. O sea, Dios se hizo presente en aquel hombre concreto que fue Jesús. Pero lo más importante no es esto. Lo más serio y también lo más desconcertante es que Dios se hizo presente en el mundo. De ahí que el Evangelio no dice que la palabra se hizo hombre, sino dice la palabra se hizo carne. Así que no se mueva, porque al regresar continuamos con este hombre que es Jesús. Míralo, míralo, míralo clavado. ¿Quién es Jesús para los jóvenes? Él es camino, verdad y vida. Cristología para jóvenes. Una pausa y continuamos. Míralo, míralo, míralo clavado. Fue por ti, fue por mí. Amor crucificado. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen.
Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Koinonia Radio te invita a su gran peregrinaje a la Basílica de México. Estaremos llegando a la Ciudad de México. Visitaremos el Zócalo, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Antropológico, pirámides de Teotihuacán, Xochimilco. Estaremos en Cholula, Puebla. Visitaremos el Zoológico de Chapultepec. Pero sobre todo, la visita a la Basílica de Guadalupe, la antigua basílica y la nueva basílica. Acompáñanos. Estará con nosotros acompañándonos el padre Israel Ángeles Gil, el padre Jeffy David, Sor Rocío Arias y su hermano Horacio Trujillo. Del 29 de julio al 4 de agosto. 6 noches, 7 días. Llámanos. Aparta tu lugar. Desde los Estados Unidos puedes llamar al 866-228-4305 y acá en Tijuana al 622-8962. Serán 6 noches, 7 días. Tenemos nosotros, por ejemplo, diferentes formas de llamarle al aborto problema. ¿El aborto será un problema científico, político o social? ¿Usted qué piensa? Bueno, científico no, porque la ciencia no tiene color, no tiene... es decir, el deber ser no le corresponde a la ciencia, le corresponde el ser, pero no el deber ser. El de ser del hombre, el deber ser se lo pone el hombre. Más bien son problemas políticos, sociales, ¿verdad? En que sean sociales, sobre todo, en que se ha mezclado mucho el materialismo, la increencia de Dios, la falta de respeto a la dignidad humana, lo que causa, y esto lo han causado verdaderos apóstoles, entre paréntesis, que propagan esto. Difícilmente entiende uno, pero los hay. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Soy el padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Cristología para Jóvenes está de regreso, compartiendo con el Padre Papías y sus jóvenes colaboradores. Míralo clavado, fue por ti. Así es, ya estamos, ya casi, qué rápido se va el tiempo, Moramay me corta el tiempo, así que, bueno, estamos hablando sobre este hombre maravilloso, Jesús de Nazaret, y les decía, para los que tienen la oportunidad, la posibilidad, pues abran sus Sagradas Escrituras. Si estuvieran aquí donde estoy yo, miren ahí la pantalla, qué hermoso lugar, que invita a leer las Sagradas Escrituras. Ahí ustedes podrán leer el capítulo 1, del versos del 1 al 2, y vamos a encontrar extensamente que la palabra se hizo carne, decíamos. Ahora bien, en el lenguaje de aquel tiempo, hablar de carne era lo mismo que hablar de lo más débil de la condición humana, por supuesto. Pero por eso Jesús les dijo a sus discípulos en el huerto de Getsemaní que el espíritu es valiente, pero la carne es débil. Veamos ahí en Mateo,
en el capítulo 26 y verso 41. El espíritu es valiente, pero la carne es débil. Es más, para San Pablo, en la carne no hay nada bueno. San Pablo, en los Romanos, en su capítulo 7, porque en ella lo único que hay es la ley del pecado. Es decir, la carne es debilidad, y una debilidad tan grande que de ella brota la maldad, lo cual naturalmente es la peor debilidad que podemos tener y sufrir los seres humanos. Por lo tanto, decir que a Dios lo conocemos y lo encontramos en un hombre, el hombre Jesús de Nazaret, es lo mismo que decir que a Dios lo encontramos y lo conocemos en la debilidad. O sea, no solo se trata de que a Dios lo encontramos en lo humano, sino que se trata de que a Dios, al Dios que nos reveló Jesús, solamente podemos conocerlo y encontrarlo en lo más débil de nuestra pobre condición humana. Que no se malinterprete. Cuando se trata de hablar de Dios, no se puede empezar pensando en el Dios que nos enseñaron los filósofos, los sabios de este mundo. El Dios que se define por el poder infinito, al que llamamos el omnipotente. Si empezamos por ahí y luego lo aplicamos eso a Jesús, entonces nos sale un Jesús que no se parece en nada al que nació en el establo, entre la basura, entre los animales. Vivió como un pobre trabajador que se quitaba el hambre como podía y finalmente acabó sus días colgado entre delincuentes como un vulgar malhechor. Por el contrario, si empezamos por Jesús, el hombre Jesús de Nazaret, entonces lo que tenemos que hacer es aplicarle a Dios lo que la gente veía en aquel Jesús, que precisamente atraía tanto a los más pobres, a los más desgraciados y a los más pecadores. O sea, para decirlo claramente, no se trata de afirmar que Jesús es infinitamente sabio, poderoso, inmenso y todo lo demás que se le suele aplicar a Dios. Todo eso será verdad. Pero en realidad no sabemos cómo es ni cómo se explica. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar por Jesús y decir que Dios es tan bueno y tan humano como fue Jesús. Decir también que Dios es tan sencillo como fue Jesús y decir que Dios está tan cerca de todo lo que es debilidad en este mundo como estuvo Jesús. Y en resumidas cuentas, el asunto de Dios y de Jesús no se resuelve aplicándole a Jesús los atributos infinitos de Dios que hemos construido los hombres, afuera de pensar, sino que se resuelve aplicándole a Dios lo que nos enseñó Jesús con su vida, sus costumbres y su manera de comportarse con todo el mundo, tal como lo cuentan los evangelios. Y en definitiva, la cuestión está en saber si nos fiamos más de lo que pensamos nosotros o de lo que nos enseña Jesús, por supuesto. Jesús, el hombre Dios y el Dios hombre, que es la otra parte que hay que entender en definitiva. Hay que saber que la mayoría de los intentos de esclarecer la divinidad y la humanidad de Jesús parten del análisis de la naturaleza humana o divina, o bien del significado de la persona. Nosotros intentaremos un camino inverso, procuraremos entender al hombre y a Dios a partir de Jesús mismo. En Jesús se reveló el hombre en su máxima radicalidad y también quién es el Dios humano. No es pues el análisis abstracto de la humanidad y de la divinidad lo que permite esclarecer el misterio de Nazaret, de Jesús de Nazaret,
que fascinó a los apóstoles hasta el punto de llamarlo Dios. Por el contrario, es la cristología la que permite elaborar una antropología. Y del testimonio de los evangelios y de lo que hemos dicho sobre el extraordinario equilibrio, la fantasía creadora y originalidad de Jesús, resulta que su vida fue una existencia totalmente orientada y vivida para los otros y para el gran otro, es decir, Dios. Jesús estaba absolutamente abierto a los demás, no discriminaba a nadie y abrazaba a todos en su amor ilimitado, en especial a los descalificados religiosa y socialmente. El amor a los enemigos que él mismo predicó. Lo vivió personalmente, perdonando a los que lo clavaron en cruz. No poseía esquemas prefabricados, ni moralizaba, ni censuraba a los que venían a él. A propósito, el Papa Francisco hace unos días hablaba directamente a los sacerdotes diciendo: no sean severos con los pecadores. Al que venga a mí, no lo echaré fuera. Liberal ante la ley, era riguroso en exigir un amor que ata a los hombres con lazos más liberadores que los de la ley. Su muerte, por supuesto, no fue solamente consecuencia de su fidelidad a la misión liberadora que el Padre le confió, fue también fidelidad a los hombres a los que amó hasta el final. Y Jesús estaba vacío de sí mismo. Por eso podía ser completamente colmado por los otros, a quienes recibía y escuchaba tal como se presentaba. Daba igual que fueran mujeres o niños, publicanos o pecadores, una prostituta, un teólogo, en fin, convertidos después en sus discípulos, o unos piadosos como los fariseos. Jesús fue un hombre que se entendió siempre a partir de los otros. Su ser fue continuamente un ser para los demás, particularmente con el gran otro, es decir, Dios. Él cultivó una relación de extrema intimidad. Llama a Dios Abba, Padre, en un lenguaje que se asemeja a la confianza y a la entrega segura de un niño. Papá, papito. Él mismo se siente su hijo. Su relación íntima con el Padre no manifiesta indicio alguno de complejo de Edipo. Es transparente y diáfana. Invoca a Dios como Padre. No se siente como un hijo pródigo que regresa y se arroja arrepentido en los brazos paternos. Jesús jamás pide perdón ni alguna gracia para sí. Suplica liberación del dolor y de la muerte, pero no quiere realizar su voluntad, sino la del Padre. Veamos ahí en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 14. Su última palabra es de serena entrega, total abandono, total entrega en las manos del Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No se mueva, porque Míralo clavado. ¿Quién es Jesús para los jóvenes? Él es camino, verdad y vida. Cristología para jóvenes. Una pausa y continuamos. Míralo clavado. Fue por ti, fue por mí. Amor crucificado. Chocolate de la montaña,
Sé promotor de Chocolates La Montaña para el sostenimiento de Koinonia Radio. Por cada caja que promuevas recibirás 10 boletos gratuitos y podrás ganar desde $25 hasta un televisor de 42 pulgadas o un computable. Pide tu caja al 622-8962. Está riquísimo. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Moriplus Cápsulas. Moriplus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida. Moriplus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. Moriplus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. Moriplus Cápsulas. De venta en Koinonia Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Míralo clavado. Cristología para jóvenes está de regreso, compartiendo con el Padre Papías y sus jóvenes colaboradores. Míralo clavado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una entrega total, decíamos. Encuentra el sentido de su vida solamente a partir de Dios, para quien está absolutamente abierto. Y San Juan legítimamente hace decir a Jesús: yo no puedo hacer nada por mi cuenta, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y ahí están los evangelios, en capítulo 5, pueden buscarlo. San Juan, capítulo 5, verso 30. Es decir, su intimidad con el Padre era tan profunda que en el mismo evangelio podemos encontrar las siguientes palabras: yo y el Padre somos uno. Porque se abrió y se entregó a Dios con absoluta confianza. Ese es nuestro gran problema como cristianos, como seguidores de Jesús, que no somos capaces de entregarnos completamente, que no somos capaces de confiar. No confiamos en Dios, no confiamos en el que está a nuestro lado, menos confiamos en Dios. Y eso constituye su modo típico de existir, que es el existir de la fe.
Jesús, como enseñó el Concilio de Calcedonia, no poseía la hipóstasis, la subsistencia, el permanecer en sí mismo y para sí mismo. Estaba absolutamente vacío de sí mismo y completamente colmado de la realidad de Dios Padre. Es decir, se realizaba radicalmente en Dios, no siendo nada para sí, sino todo para Dios. Fue en la vida y en la muerte, la simiente de trigo que muere para dar vida, el que pierde la vida para ganarla. La falta de personalidad humana no constituye imperfección en Jesús, sino su máxima perfección. El vaciarse significa crear espacio interior para ser llenado por la realidad de Dios. Saliendo de sí, el hombre queda más profundamente en sí mismo, dando, por supuesto, recibiendo y posee su ser. Jesús fue hombre por excelencia. Ecce homo, dice Pilato. He aquí el hombre, porque su radical humanidad fue conquistada no por la autarquía o ontocrática y afirmación del yo, sino por la entrega y comunicación de su yo a los otros y para los otros, especialmente para Dios, hasta identificarse con los otros y con Dios su Padre. El modo de ser de Jesús como ser para los demás nos permite descubrir cuál es el verdadero ser y existir del hombre. La existencia del hombre solo adquiere sentido cuando se entiende como una total apertura y como un nudo de relaciones que se orientan en una múltiple dirección hacia el mundo, hacia el otro, hacia Dios. Su vivir verdadero es un vivir con Dios. Por eso solamente a través del tú llega el yo a ser lo que es. El yo es un eco del tú. Y en su última profundidad, una resonancia del tú divino. Cuanto más se relaciona el hombre y sale de sí, más crece en sí mismo y llega a ser hombre. Cuanto más está en el otro, más está en sí mismo y se torna yo. Cuanto más estaba Jesús en Dios, más estaba Dios en él. Y cuanto más el hombre, Jesús, estaba en Dios, más se divinizaba. Y cuanto más estaba Dios en Jesús, más se humanizaba. Jesús, hombre, estaba de tal manera en Dios que se identificó completamente con él. Dios estaba en total medida en Jesús como hombre, que se identificó con él. Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Si alguien acepta en la fe que Jesús fue el hombre que puede relacionarse y estar en Dios hasta sentirse, de hecho, su hijo, en ello reside la identidad personal de Jesús con el Hijo eterno. Y si alguien acepta en la fe que Dios en tal puede vaciarse de sí mismo hasta llenar la total apertura de Jesús, hasta hacerse hombre él mismo, ese acepta y profesa lo que nosotros los cristianos profesamos y aceptamos como la encarnación. La unidad inconfundible e inmutable, indivisible e inseparable de Dios y del hombre en uno
y el mismo Jesucristo, siendo Dios, siempre Dios, y el hombre radicalmente hombre. ¡Qué maravilloso! Jesús fue la criatura que Dios quiso y creó para que pudiera existir totalmente en Dios. Y que cuanto más unida estuviera a Dios, más se hiciera ella misma. Esto es, hombre. De ese modo, Jesús es verdaderamente hombre. Y también verdaderamente Dios. Pero también podemos decir lo contrario, así como la criatura Jesús es más ella misma cuanto más está en Dios, de forma análoga, Dios es tanto más Él mismo cuanto más está en Jesús y asume su realidad. Es evidente que en Jesús, Dios y el hombre constituyen una unidad. Ante Jesús, el creyente está frente a Dios y el ecce homo, he aquí el hombre, en fundamental inmediatez. Por eso hay que tener siempre en cuenta que la total apertura de Jesús a los otros y al gran Dios no se reveló solamente en el tiempo de su existencia terrestre, donde Él pasó haciendo el bien. La resurrección manifestó toda la profundidad de la comunión y apertura de Jesús. El Jesús terrestre, antes de la resurrección, estaba sujeto a las coordenadas del espacio y del tiempo, a las limitaciones del cuerpo carnal. Pero por la resurrección surgió el hombre nuevo, no ya carnal, sino neumático, para quien el cuerpo no es límite, sino total presencia y comunión con la totalidad de la realidad. Por eso Cristo resucitado la ocupa toda, llevando a cabo el grado máximo, su ser en los otros y para los otros. Por eso la encarnación no debe ser pensada solamente a la luz del Jesús de Nazaret, participante de nuestras limitaciones y fragilidades, sino que debe ser contemplada a la luz de la resurrección, en la que se reveló en su total evidencia y transparencia. Lo que se escondía en Jesús de Nazaret, la universal y máxima apertura a toda la realidad cósmica, humana y divina, hasta el punto de que San Pablo pueda decir que Jesús resucitado, que es todo en todas las cosas. Así que, pues ahí están, mis amigos. Gracias por estar al pendiente de nuestra programación. Y así damos por terminada esta hermosa programación de esta tarde. Cristología para jóvenes. Recuerden, todos los jueves, puntuales a las 5 de la tarde, estamos con ustedes. Cristología para jóvenes. Y los domingos a las 4 de la tarde, las parábolas de Jesús. Nos vemos. Hasta pronto. Jesús es verdad, Jesús es camino, Jesús es camino, ven, síguelo. Por hoy nuestro programa termina. En la próxima edición seguiremos descubriendo a nuestro Cristo joven. Cristología para jóvenes, porque los jóvenes también somos imagen de Cristo. Te esperamos. Ven, síguelo, ven, síguelo, ven, síguelo. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.